Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Esto es Mano a Mano, el señor Alfredo Zayat. Mi nombre es Pablo Ibáñez. Este es el capítulo número 76. No es el 76, señor. No es el 78. Hoy lo estudiaste, lo hiciste a propósito. Empezaste vos. Y vos sabés que hay una convención mía que la aprendí desde muy chiquitito en el periodismo. Cuando... No. Lo importante es decirlo con convicción. Claro, no importa. Viste que yo no dudé. Dije el 76. No dudaste del error. No dudaste del error y está muy bien. Y hay que seguirlo. Yo ahora te estoy diciendo con la misma convicción que el 78. Que tampoco está muy Ahora, seguro. Empecé hablando yo porque en la previa tuvimos una conversación con el señor Zayat, al cual yo voy a llamar el Teorema Alfredo, A ver. y que consiste, según Zayat, y ahora voy a esperar que me amplíes las precisiones, que hay algo, un fenómeno de la vida personal de Alfredo Zayat que es casi un predictivo de las crisis económicas y financieras de la Argentina. Por favor, explayate. Bueno, hay dos predictores. Sí. Hay dos predictores. Voy a empezar con uno que no te lo había comentado, que en el diario, en página 12, en la sección de economía, cuando yo me iba de vacaciones, Había quilombo. sabían que iba a haber quilombo. Preguntale a David Cufré, a todos, dice, el hijo de puta este se va y acá estalla todo. Sí. Y se comprobó en varias oportunidades, empezando por la primera. ¿Sabes cuál fue la primera? La del 6 de febrero de 1989. Bueno, arrancate temprano. Bueno, por eso te digo que es un buen predictor. Tenés Es un buen predictor. Cuando yo me voy de vacaciones, tengan cuidado, digamos, a nivel de... ¿Y por qué fue el 6 de febrero de 1989? Me lo acuerdo, pero porque fue el estallido, el plan primavera, fuerte devaluación en el gobierno de Raúl Alfonsín. No, Alfonsín. Y que después viene la hiperinflación. Claro. ¿Y por qué me acuerdo tanto? Porque yo recién empezaba en el periodismo. Yo empecé en el 87. Sí. Hasta que empecé en el sector financiero. Bueno, es larga la historia, pero eso no importa. Entonces yo estaba de mochilero con Fabi, estábamos en el sur, y vemos y leo que estalla todo. Insufrible. Entonces yo me pongo mal y digo, uy, está estallando todo y yo no puedo estar escribiendo justo del tema que me gusta y además que me permitía empezar a mostrarte que es así. A tener rodaje, digamos. Pero la verdad que hubo tantas otras crisis y tantos otros viajes de vacaciones. Tuviste esta oportunidad para corregir. Una de las... Bueno, pero vamos. Y El segundo. Porque no me puedo olvidar. Uno fue la hiperinflación y después ¿cuál fue la otra gran crisis? El 2001. La del 2001. Pará. Yo en el 2001 me encontré. Zafamos ahora, en enero zafamos, te fuiste de vacaciones como vos. Me encontró Floriano. No, por Dios. Bueno, entonces eso es un predictor. Y el otro predictor ese es el más importante para ahora. Ahora, cuando yo hago algún tipo de refacción en la casa, sí. Cualquier cosa, grande, chica, pequeña, el dólar está atrasado. Y entonces siempre me sale en dólares más de lo que por ahí valía hace un año, 2 años, cuando empezaba... Y lo que valía dentro de 3 meses. Cuando pensábamos, proyectábamos, y bueno, está bien, con este ahorro, qué sé yo, y total el dólar está ahí. Entonces, bueno, sí. Cuando empiezo a hacer la refacción, el dólar se empieza a atrasar, y entonces me sale más, no menos. Bueno, este justo es el periodo que me tocó. Y yo ahora terminé. O sea que entonces es un predictor. Agarrarte los. Pero los esto es un predictor y ahora vamos a lo serio. Este es la introducción perfecta para lo que es ¿Qué es lo que está pasando? El eje del programa de hoy, que va a tener al final algo de política, pero que básicamente es qué carajo está pasando en el mercado. Ocurrieron varias cosas, está todo bastante ardiente, ya se venía hace algún tiempo con algo que vos venís planteando respecto al dólar atrasado, pero todo el componente que tuvo que ver con la balanza comercial. El comunicado de JP Morgan, y me voy a tomar de algo que escribiste vos la del fin de semana, que es... ¿Antes o después? ¿Cuándo se viene la devaluación?
antes o después de las elecciones. Yo le voy a meter una pregunta más a eso, Sí. que me parece que es la pregunta central, que tiene que ver claramente si es antes de las elecciones, porque eso va a cambiar el ánimo social y puede tener impacto electoral. Pero para mí la pregunta de fondo es si la próxima devaluación es decidida u obligada. Bueno, esa es la clave. ¿Sí? Digamos, Si se le impone el mercado y no puede hacer más nada, o es una decisión. Uno puede pensar que si fuese antes es porque se le impone el mercado, si es después porque sí puede ser una decisión tomada por el gobierno. Mira, hoy te digo que sería impuesta por el mercado y no por el gobierno. El gobierno está haciendo todo para que no haya un salto del dólar, pero Sí. ahí la pregunta puede llegar a estar, bueno, ¿qué significa salto del dólar? Que vaya al techo de la banda. Sí. Porque tiene un régimen cambiario definido, el techo de la banda, que hoy estaría arriba, un poquito arriba de 1.400 pesos. Pero hay un elemento que está vinculado con lo del JP Morgan, que mientras tengas el apoyo del Fondo Monetario Internacional, Sí. hoy no tenés riesgo de que se rompa el régimen cambiario de bandas y no suba más de 1.400 pesos. Ok. Lo que sucede es que por obstinación, por soberbia o por lo que quieras ponerlo en la definición de Milei, quiso jugar a redoblar la apuesta y decir que quiere que esté en el piso de la banda. Sí. Innecesario, digamos, no, pero hasta los más ortodoxos dicen, innecesario ese desafío, ya está, conseguiste el ajuste a 1.400, estar en la banda, todos pensaban que podía llegar a estar entre 1.300, 1.400, y ahí más o menos lo hubiese piloteado mejor, vamos, pero al forzar... Lo que estás diciendo es piso de la banda para comprar y hacerse de reserva. Sí, Esa es la precondición extrema que se pone, que ni siquiera está de acuerdo con el fondo, es una decisión que toma el gobierno. Claro, y además porque si va al piso de la banda tenés todavía una presión más como ancla inflacionaria, antiinflacionaria. Entonces esa es la apuesta, que todavía la tasa de inflación baje aún más. Ese era el objetivo, es el objetivo. Pasa que con costos muy elevados. Yo te voy a decir lo que en el mejor trimestre, uno de los mejores trimestres... Bueno, dos datos. Ahora el minorista está más o menos 1.200. Y porque hubo, a partir de toda esta movida sí, que de... un poquito más arriba, 1.206 la venta veía recién. Y hablaste de inflación, el indicador del hijo de Cavallo, un karma que digamos el hijo de Cavallo. Sí, la verdad, Cavallo, pero Cavallo Juniors ahí mejor. estaba anticipando que para mayo era 2.2 iba a ser la inflación. 2.2, Iba a volver arriba de los 2 puntos. Entonces fue 1.5 y ahora iba a ser julio empieza con unos ajustes importantes, por lo pronto en combustibles. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el segundo trimestre? Un trimestre de oro en el sentido de lo que es la liquidación de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Y no, el dólar estuvo flotando. Entonces estuvo ahí, no bajó más, menos, pero nosotros... Y eso es falso. Intervinieron y en forma considerable. Y te paso a detallar números redondos de montos. En dólar futuro, en el mercado dólar futuro, intervino el Banco Central en unos 2.000 millones de dólares. Sí. Bajaron las retenciones, viste que ahora el 1 de julio las suben. ¿Pero por qué bajas las retenciones y además sacaron el dólar blend? Para inducir. Para inducir que haya un incremento adicional de las exportaciones. Eso se calcula a nivel de lo que fue el balance cambiario, fueron 1.000 millones de dólares más. No compró reservas. Junio, si te guías por las declaraciones juradas, es récord, están hablando más de 6.000 millones, 7.000 millones. Bueno, pero hasta ahora no acumuló reservas, genuinas. Ahora, no compró reservas en esas genuinas y bajó la presión del dólar, por consiguiente, porque tenían que comprar reservas de acuerdo a con el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Incumple. ¿Vos decís? Incumple. Sí. Son 3.100 millones de dólares. Si hubiese tenido que ingresar en el mercado el Banco Central para comprar dólares, obviamente el dólar sube. Sí. ¿no?
Vos decís, son 3 indicadores Pará, para explicar. ¿Cuál te falta? Sí, después. Colocó deuda de bontes Sí. y repo. O sea, ahí para juntar dólares y mostrar y bajar la presión. Y todo eso lo hizo en el mejor trimestre de ingreso de dólares. ¿Acumuló dólares? No. No. Entonces, sí. A ver si traduzco. Son todos datos que vos decís, este dólar a 1.1200 es un dólar ficticio, no solo porque intervino, sino porque hizo movimientos de política económica, de política monetaria, sin carga volativa, sí. Digo, que dieron la pista, hicieron todo apuntado a que el dólar no crezca. Uno puede especular detrás de lo que vos decís, que posiblemente esas mismas herramientas en lo que viene hacia adelante no lo vas a tener. No, el dólar futuro sí. Bueno, Puede ser que no compren dólares la las liquidación reservas, del agro no. pero ahí es donde viene, y te lo voy a vincular con el JP Morgan, que te viene a decir, bueno, durante este mejor momento de liquidación de dólares, no acumulaste reservas. Sí. Entonces, el mercado, los inversores, JP Morgan, PIMCO, también que es un fondo de inversión del exterior muy importante, dicen, bueno, nosotros nos gusta Milei, apostamos a Milei, queremos que siga a largo plazo, pero bueno, el capital es miedoso, Sí. digamos, tiene codicia y tiene miedo. La codicia dice, bueno, ¿hasta dónde la estiramos la codicia? Cuando empezó en abril el acuerdo con el fondo, el JP Morgan como otros dijeron, bueno, aprovechemos la tercera tanda del carry trade Sí. de Caputo. E ingresó incluso en el informe, ellos lo dicen, ingresaron el 15 de abril, Sí. 4 días después de el acuerdo con el fondo. Claro. Bueno, llega a esta instancia, que pasó, abril, mayo, junio, 2 meses y medio. 45 días. Seguimos más o menos, digamos, ¿le damos más o menos? ¿Le damos más plazo o no? Entonces empieza a ver las variables. ¿Acumuló dólares? No. A nivel político, y bueno, hay un interrogante de lo que puede pasar en las elecciones. Incluso si gana con un 30% y con una baja concurrencia, dicen, y bueno, tampoco tienen una consolidación política. Sí, no se pintó de amarillo como en el 2017. Sí. No es como cuando ganó Cristina. No es el 54 de Cristina. Bueno, no es bastante frágil. Sí. ¿No? Además de lo que pueden evaluar subsidiariamente, cómo son las alianzas. Se pelean con uno, se pelean con otro. Yo creo que es el principal dato. Si uno quiere explicar la Argentina en términos de estabilidad futura, es decir, cuál es la capacidad del gobierno para establecer alianzas y ampliar su espacio de poder necesario, institucional, que puede ser aceptado en un primer tirón, que tengas un tipo que se comporte de manera un poco pendenciera y haga un negocio de eso. Después, en un momento, cuando tenés que empezar a establecer términos reales de solidez y estabilidad política, empezás a mirar otras cosas. Claro. No podés estar peleado con todo el mundo. No puede ser que se junten 24 gobernadores que se odian entre sí, casi todos se odian con todos, se junten solamente para decirte, che, nos juntaste porque vamos a hacer esto. Exacto. Eso es una señal. Bueno, esos son... Eso cualquiera que pone un poquito el ojo lo mira, y cualquier inversor externo que le pregunta a alguien de la Argentina dice, che, mirá, acá hay 2 o 3 datos que hay que entenderlo, que va más allá del Twitter de Milei. Entonces hicimos una primera tanda de bicicleta financiera, una segunda, una tercera, vino el fondo, rescató, va a estar, y el JP Morgan tiene la característica de ser primus inter pares, Claro. que está delante y es una señal de lo que haga el fondo, JP Morgan. El JP Morgan dijo, todo bárbaro, Milei, a largo plazo, la desinflación, el ajuste, todo bárbaro, pero ahora... Por ahora me voy. Me voy y voy a dólares. Convengamos que ya te voy a hacer la de ellos ya se la llevaron. Claro, un día antes. O antes, sí. Sí, claro, es obvio, después del informe. Pero te voy a dar el antecedente, que a mí me encanta este antecedente porque lo he remarcado en más de una oportunidad. Sí. 25
de abril del 2018. ¿Quién se fue primero? JP Morgan. Sí, tengo 2 o 3 consultas. 800 millones de dólares. Claro. Llamó y dijo, hoy es LECAP, en ese momento eran LEVAC. Le dijeron, también Caputo, Sturzenegger, todos los mismos, Kirchner, Bausili. Dijeron, ¿saben qué? Tomen las LEVAC y me pueden dar los 800 millones de dólares, ya hice la diferencia. Inmediatamente, otros 2 grandes fondos, por otros 1.500 millones de dólares, ¡pum! Y ahí empezaron. Y hoy es lo mismo. JP Morgan dice, me voy, y PIMCO también dice, dicen que se va con 1.600 millones de dólares. Ahí hay una pregunta desde la curiosidad. Primero, ya se la llevaron. JP Morgan ya se la llevó, digamos, uno cuando no informa no va a informar, armar la puerta 12 e ir a buscar un lugar en la puerta 12. Obvio. Ahí me surge una pregunta. Si JP Morgan en realidad no le está pidiendo a Caputo mejorarme las condiciones para que vuelva. Porque te hago esta pregunta. Si eso es posible en una negociación. Porque la otra pregunta también es si cuando sacan el parking de los 6 meses era un pedido o un gesto para estos tipos y me está explicando que sacaste el parking para JP Morgan. Sí. Entonces, era porque fue un pedido. Estaba viendo eso y los tipos, 20 días después de sacarte el parking, se dieron el raje. Por eso. 10.5 de estos 45 días, 10.5 en dólares le hicieron un buen número, sí, me parece. Pero déjame, porque eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque por eso es que se sienten, no dicen traicionados. Claro, pero no lo dicen por eso, lo dicen, y nos apoya. No, pero sienten traicionados por eso, porque ellos marcaron, se tienen que dar durante 6 meses, entran, y vos fíjate que a los 20 días sacan esos 6 meses y los tipos se van, pero eso fue pedido precisamente por ellos. Claro. Y ellos caen. Lo que pasa es que, bueno, es parte de esa lógica de tensión. Y con lo que vos estabas mencionando sobre la tasa de interés, también le dieron una tasa de interés más alta. En la última colocación, que solamente pudieron renovar el 60% de la deuda, fue de 30. 40%. 40%. Es una tasa de interés real altísima. Pocas veces en las últimas décadas tuvo la Argentina o el Tesoro ofreciendo una tasa de interés tan alta. Sí. En pesos, vinculado con la inflación esperada y vinculada con el tipo de cambio esperado. Entonces, ahí me quedo con 2 cosas. Hoy estaba hablando con un economista de largo conocimiento y relaciones con el Fondo Monetario Internacional y me daba una precisión, una muy parecida a la que vos venís planteando en algún momento, como diciendo, no va a haber un estallido, lo que va a ser un deterioro por goteo, consecuente, con cimbronazos, pero no el 2001. No. Y me decía, ¿por qué no el 2001? Y me parecía, vos lo has abordado mucho, pero digo, lo traigo otra vez a la mesa simplemente para sumar el contexto, porque a veces la expectativa del otro lado o el miedo del otro lado es decir, che, ¿qué pasa dentro de 15 días? Me decía, básicamente lo que no va a ocurrir es que a Milei no le va a soltar la mano el Fondo Monetario. No le va a soltar la mano el Fondo Monetario. Y a partir de ahí vos tenés una previsión de que no va a haber una crisis como hubo en otro momento. Y uno debe creer que también Caputo aprendió la lección, más allá de los beneficios que le saca a las crisis Caputo, que es un excelente evaluador de beneficios propios, que no va a estar tan vulnerable ante los capitales extranjeros, externos, y da la impresión que hoy la relación respecto al 2018 es distinta. El fondo no le soltó la mano y esto último, no solamente cuando le entregó esos 20.000 millones de dólares en el acuerdo y el desembolso fueron de 12.000, porque ahora viene otro desembolso de 2.000 millones y después otros 1.000 millones más. En la última revisión, la última revisión que terminó, digamos, la visita técnica, ahora después tiene que preparar el informe, digamos, minimizaron, dije, bueno, no cumplieron la meta de reservas, no importa, pero ni tampoco el tema del desequilibrio del sector externo se duplica de lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional. Sí. Estas 2 variables para la tecnoburocracia del fondo es pedirle al país, a cualquier país, pero en la Argentina, no señor, usted tiene que devaluar.
Sí. porque no acumulan reserva y tienen déficit del sector externo. Bueno, no lo van a hacer. Y yo simplemente te digo, vos imaginate, vamos a hacer un role playing, que los técnicos del fondo, no los del director del fondo, no los políticos, los técnicos del fondo, y yo insisto que va a ser la imagen del atraso cambiario, de 1000 hinchas de Boca en el Adidas Store arrasando, porque no era que estaban en la cancha, todos estaban en el Adidas Store de Miami, entonces arrasando. Y entonces lo del fondo, digo, habrán hablado de café, y te digo, la nuestra, con la nuestra. Ese es el crédito que nosotros le entregamos. Si el otro técnico le dice, está bien, yo estoy de acuerdo con vos, esto es un desastre, pero vino la orden de arriba, claro, y nosotros cumplimos. Sí. Eso es lo que debe estar, pero estoy casi seguro. Eso es el DM2 de La Plata Dulce, sí. Es el ejemplo más claro. Bueno, frente a eso es que el Fondo Monetario, si le suelta la mano, se cae. Claro. El Fondo Monetario es el que lo está sosteniendo y lo va a seguir sosteniendo porque los gobiernos son intermediarios de los dólares del Fondo Monetario Internacional con el sistema financiero. Lo dijo Macri en su momento, para qué sirvió el crédito del fondo en el 2018, y hoy no es diferente. Entonces hay todo un periodo hasta que se vayan los del fondo, los fondos de inversión. Faltan las elecciones y después se verá, por eso es el después de octubre. El después de octubre, algunos dirán, bueno, lo hacemos ahora, como JP Morgan, o dice, bueno, lo empezamos en agosto, todavía estiramos un poco más, pero la cobertura cambiaria es inevitable. ¿Y por qué a vos te hace pensar que puede ser antes de las elecciones? Como escribiste porque el domingo. Yo lo puse como interrogante. ¿Por qué podría ocurrir, digamos, no sería porque si una hay agudización de la crisis manifiesta? Sí, hay que ver cómo es la evolución sobre las cuentas en dólares. Si se agudiza una tendencia en rojo, no que se mantenga. Si se mantiene, más o menos la va a ir piloteando con el endeudamiento y con los desembolsos del fondo. Pero si se agudiza, y yo no sé cómo llega octubre. Eso es la pregunta. Te doy dos ejemplos y no quiero abundar con los números. En diciembre del año pasado, la consultora ABC, sí, que es del mercado, es digamos, del establishment del mercado, siempre hace un seguimiento y sus informes es sobre comercio exterior. Estimaba que el superávit comercial del 2025 iba a ser 12.000 millones de dólares, sí, teniendo en cuenta que en el 2024 fue de casi 19.000 millones de dólares. 18.700 y pico. Claro, entonces dice, bueno, ¿por qué? Porque va a haber crecimiento económico, van a crecer las importaciones. En marzo, abril, ya había bajado esa estimación de 12.000 a 9.000 millones de dólares. Sí. Con el último dato de mayo, ya la bajó a 6.000 millones de dólares el superávit comercial, o sea, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, de lo que la Argentina vende al exterior y por consiguiente consigue los dólares con las importaciones, o sea, lo que compra del exterior y necesita los dólares para pagarlo. Bueno, sí. Exactamente dice el informe de ADICEP, nuestras nuevas proyecciones apuntan a un superávit comercial de 6.300 millones aproximadamente para este año, un tercio de lo registrado el año pasado cuando llegó a 18.928 millones y por debajo de los 7.500, 8.000 millones que proyectábamos semanas atrás. Semanas atrás. Por eso yo el informe de abril. Pero yo te estoy hablando de lo que estaba antes, que pensaba que era 9. Bueno, entonces, si esa tendencia se profundiza en este próximo trimestre, el próximo cuatrimestre, y bueno, ahí se va a abrir un interrogante inmenso. Entonces ahí va a haber puede llegar a haber una corrida. Lo que sí, casi todos
todos están convencidos, casi todos, no todos, casi todos están convencidos que con esta tendencia después de octubre tiene que cambiar, cambia el esquema, no puede seguir así de acuerdo a esta tendencia, porque es así, un país no puede estar en déficit permanente en dólares si no tenés un crecimiento y un incremento de productividad y de competitividad de la economía. Y la Argentina no lo tiene. El crecimiento es un rebote. Bueno, hablamos el otro es el día rebote del gato muerto. Claro. No hay incremento de productividad, no hay niveles de inversión importantes para incrementar productividad y competitividad. Estoy pensando quién lo decía, y lo decía un economista que ni siquiera era muy crítico del gobierno. Estoy pensando que no sé si no era Di Stéfano, que planteaba que el crecimiento económico uno lo puede empezar a mirar una vez que alcance niveles importantes de capacidad instalada, porque si ese crecimiento económico va a generar inversiones en bienes de capital, por ejemplo, quiere decir cuando ya buena parte de lo que vos tenés montado empieza a funcionar y necesitas inversiones para ampliar en todo caso ese proceso. Por lo tanto, hablando del proceso de rebote, te voy a decir pero yo solamente te quiero decir algo para cerrar y por ahí. Digamos, acá hay un elemento, además esto todos son los, si querés, datos objetivos, movimiento de coyuntura, previsión. Para mí hay una señal muy fuerte. Y por ahí es el título que elegiste. Si el mercado le picó el boleto. Si el JP Morgan se va, esa es la señal más fuerte. Después es la especulación, antes, después, digamos, y que después lo siguen. Cuando hay que ver el coletazo, ¿no? Porque digo, si el JP Morgan ya se fue, ya el efecto de eso que se haya ido ya... Sí, pero no es solo, ese es el que... por eso digo el fenómeno, si es pinco, si vienen más, y cómo reacciona el mercado a eso. Porque este gobierno se sostiene sobre dos fracciones del capital muy fuertes. Sí. El sector financiero internacional y subsidiario, el local, y el sector de recursos naturales, hidrocarburos, energía, minería. Esos son los dos más fuertes. Y esto es lo que lo ha sostenido durante el 24 y comienzo del 25. Si vos tenés el sector financiero que empieza a poner luces de alerta, el sector energético, yo hablo un signo de interrogación, si querés en otro momento lo hablamos, las multinacionales están yendo de vaca muerta. Sí. Ya hay 3 que están vendiendo. Bueno, vos tiraste el otro día el dato también del litio, que por el valor internacional y algunos descubrimientos. Y si le sumo a eso la tensión con YPF... Sí. Bueno, entonces ahí es donde empieza a crujir, claro, empieza a crujir algunos elementos, porque todo gobierno busca cuáles son las fracciones del capital hegemónicas para poder sostenerlos, y ahí es, sí. No, un dato que lo pienso desde el, casi no lo digo del pequeño ahorrista, porque qué sé yo, lo digo desde el tipo que mira y que la sensación más inmediata de la crisis es cómo se comporta el dólar. Una tesis respecto al dólar, y la puede verificar, yo no sé si vos la vas a validar, pero para verificar es, el dólar estaba a poner en 1200, ahora pongamos como un número, un poquito más arriba de lo que venía hace un par de días. Y hay cierta sensación de que si el dólar empezase a subir demasiado, posiblemente también aparezcan compradores, incluso del sistema, ¿sí?, de vendedores del minorista que compraron en algún momento a 1200, 1100, 1150, ¿sí? Y que, como diciendo, que tampoco es tan fácil la idea de que te vaya a 1400, ¿sí? Puede ser, no. Incluso por el tema del dólar futuro. Sí, pero no. Punto 1, Caputo y Bauxili van a seguir interviniendo. Lo que yo te dije de ese primer trimestre, de este segundo trimestre, van a seguir interviniendo el dólar futuro, irá colocando deuda. Puede aparecer a comprar el tesoro también. Por eso, o sea, digamos, intervenir van a intervenir, no es que no van a dejar de intervenir. Lo que sí, esto último que estás mencionando, y por lo pronto abril y mayo en el balance cambiario muestra que están comprando dólares. Sí. Y en cantidad... Por la formación de los activos sectores. Sí, personas humanas. Sí. No las jurídicas. Porque todavía no tienen acceso. El cepo para las empresas todavía. Imagínate. Este es otro dato que a veces te dicen,
el gran demandante de empresas de dólares que siguen siendo las empresas siguen con cepo. Por eso, imagínate eso, digamos, en esa, o sea, están en una situación de bajo tensión. Y yo creo que hubo una sobreponderación. Los mercados también se equivocan, digamos. O sea, hay un sesgo en las interpretaciones políticas e intervenciones políticas. Si sacás de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner, la cuestión es como, Claro. bueno, Sí. ya se viene la bonanza. La metió presa y no pasó nada. No sé qué analista, capaz que lo usaste vos, viste, uno por ahí lee o escucha cosas que alguien decía, los mercados opinan pero no votan. Como que también los mercados tienen deseos, tienen Obvio, simpatías, sí. pero no necesariamente son infalibles ni mucho menos a la hora de estimar así es. los movimientos y la realidad va por otro lado. Pero vos tenés toda esta tensión, que a todo esto se abre un signo de interrogación, verdad, mentira, simplemente lo tiro como rumor, dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Caputo antes o después también de las elecciones? Porque quiero ir al mundo libertario, porque dice, bueno, si después de las elecciones va a haber un refresh, un F5 Va a haber. en el gabinete, y si eso no incluye también a Caputo, y Caputo puede decir, che, que es la oportunidad, estoy cansado, solo 2 años que trabajé mucho, mirá lo que te dice, qué sé yo, y se va, y después que explote, pero que explote. Eso por un lado, pero ahí, y te lo dejo ya lo último, es eso lo del gabinete, más la interna libertaria que debe estar alrededor Sí. de todo esto. Con Caputo, anoche, lunes a la noche, una charla con alguien del mundo Milei que yo respeto informativamente mucho, habitualmente me dice que lo de Caputo forma parte de una maniobra de tensión, admitiendo que cuando se pone en foco a Caputo, de alguna manera se está generando un ruido en el mundo financiero, ¿sí? Lo paradójico es que en el entorno de Caputo hace un par de días vienen diciendo en economía esto de che, estamos cansados, habrá que ver qué pasa. Yo te conté, luego de la grabación de la semana pasada, tomando un café acá cerca con los muchachos de Raíz, que me habían contado también en gobierno que había una tensión entre Milei y Caputo, porque Sí. Caputo entendía que Milei se había pasado de rosca con el tema de llevar la meta del superávit a 1.6 cuando 1.3 estaba perfectamente, nadie te pedía tanto maravilla. Y a todo esto quiero decir, la muy buena nota de Pablo Ibáñez en Cenital, el domingo la desarrolla y con muchísima precisión. Bueno, el tema ese del 1.3 me decían que es un factor de tensión y que está marcando algunas crisis. Yo te hago una pregunta más grande. No, pero pará, no, terminaba de hablar y después me preguntás. Yo te hago una pregunta más grande o enrojo. Hacé la retórica y seguí vos. Pongo Tú no esta sabés. foto en una película más grande si no empieza a aparecer una tensión entre los Caputos y los Milei. Upa, ¿qué porque me decís que tío y sobrino tienen una alianza? Más o menos. Hubo algunos Hubo tipos, ruido ¿no? con él, hubo básicamente el ruido de ellos, hubo una FIC con Paso, porque Paso, digamos, se plantea Paso como una persona con bastante voracidad, hambre de poder. Ambición, poner una ambición. Bueno, voracidad me gusta más. Pero bueno, Sos periodista. y Santiago Caputo ha sido muy Bueno, o sea, muy los jugador. Caputo y los Milei. No digo que sea la misma lógica, pero se manifiesta eso. Si efectivamente ocurre esa tensión, porque Caputo le dice, me llevaste el superávit a 1.6 y está muy difícil para llegar al 1.6, lo cual puede ser un factor más donde yo demuestre una debilidad. Porque en realidad, ¿para qué quiero? Llevaste 1.6, si 1.3 está bien, si no llegamos a 0.6. Digamos, ¿cómo tengo que explicar también? Inventar otra narrativa para decir no llegamos a 0.6, que voy a decir, no, lo llevamos al pedo 1.6, 1.3 estaba bien, por eso hicimos 1.4, que de todas maneras es mucho, pero también vuelve a levantar temperatura, por eso lo ato todo. Respecto al gabinete, Santiago Caputo con Karina Milei, el eufemismo siempre decir que la interna es de Santiago Caputo con los Menem, Cuando en realidad es... realmente los Menem son ejecutores y propositores de lo que decide Karina, y en ese contexto
claramente, pero claramente, si hubiese una crisis, todos saben a quién elegiría Javier Milei a la hora de un eventual enfrentamiento. Milei no se mete. Milei, a mí me dicen que está al tanto de todo lo que ocurre, que conoce esa dinámica, que sabe cuáles son los actores, sabe cuáles son los actores más ripiosos y los que le gustan más y menos, pero que administra esa situación, y alguien con un poco de exageración, en definitiva me lo dice alguien del mundo Milei, me dice, hace como hacía Néstor en su momento, que tenía dos variables abajo de Alberto Fernández y de Guido, por ejemplo, que eran dos espacios de poder distintos que los administraba, y él tenía esa tensión que era como para sumar y tener mayor control del escenario. Es una lógica básica de la conducción política, más allá de que tiene una conducción bastante inusual. Pero la interna libertaria, vos, sí. La interna libertaria tiene mucho que ver, por eso digo, con el tema del gabinete futuro, porque el dato principal que hay que mirar, aunque falta mucho, y a mí me lo dan como un dato cierto, puntual del deseo de Karina, es que pasan las elecciones, Manuel Adorni asume como jefe de gobierno, perdón, jefe de gabinete. Asume como legislador porteño, refresh del gobierno, se va, gracias Franco por servicios prestados, por tu nadería, ve y viene Adorni. Si viene Adorni a la jefatura de gabinete, se rompe un equilibrio. Porque Francos, en ese no lugar, de última era el pivote entre dos actores que estaban todo el tiempo mirándose. Si fuese Adorni, que es un hombre estrictamente de Karina, digamos, ese equilibrio se puede descompensar y posiblemente aumenten mucho las tensiones, porque de alguna manera lo que hace Sturzenegger juega más por el lado Milei. Es un sí, pero es un suelto Sturzenegger, no está en una variable muy clara de esas internas, más no, porque estoy pensando como reemplazante de Caputo. Sí, había una larga historia que hablaba de eso, de que en un momento era el candidato que pensaba. No sé si será la forma, no sé cuál encontrará el formato para una salida, salvo que haya un cambio de régimen. Sí, porque bueno, porque me parece que la lógica de la reforma de gabinete después de las elecciones, con salida del ministro de Economía, es que te da, y además al estilo de la exageración libertaria, de que ganamos todo, que somos los mejores del mundo, etcétera, etcétera, te da margen para decir, bueno, viene un nuevo ministro, hace un nuevo régimen cambiario, en vez de 1400 pasa a estar 1800, bueno, una cuestión así, y entonces le dan mucho más narrativa y escenario para enfrentar una cuestión que es inevitable de acuerdo a lo que plantean todos los economistas ortodoxos, heterodoxos. Es una salida de manual, claro, políticamente de manual, una victoria. Después hay que ver, como siempre, las consecuencias. Si hay algo que son inevitables de la decisión. Cuando se presenta una situación, y aquí para cerrar, porque quiero hacer un link sobre la agresión de Milei, ¿no? Y todo el ecosistema de redes sociales de Milei. Cuando Milei se enfrenta a situaciones de incomodidad o de crisis, la salida que tiene es la agresión hacia el periodismo, hacia periodistas, es parte de una estrategia, y lo quiero decir porque los dos trabajamos y nos solidarizamos con Julia Mengolini de Futurock, donde todo el ecosistema de redes sociales claramente la eligió y pasa como una situación de distracción, y a la vez decir, bueno, que cuando se enfrenta a situaciones no deseadas, frente a frustraciones, se desborda. Sí. Igual para mí, en todo lo de Julia, naturalmente la saludamos y la acompañamos. Hay un rasgo ahí bastante de cagón, ¿no? Porque en definitiva también es Julia, es O'Donnell, es Mangel, todas mujeres. Tiene como ese tipo. Alguien podrá decir que es misoginia, no sé si es misoginia o no, posiblemente sí, pero hay cierta obstinación, y detrás de eso siempre aparece como cierta cobardía de agarrársela con
con minas. Habitualmente es mucho más sanguinaria cuando se agarra con pero esa es mujeres. pero es una reacción frente a una situación de que, bueno, no me está yendo como a mí me gusta. Yo lo saco de la variable de la irracionalidad. Para mí es método. Es un método. Para mí es método, claramente método. Método Santiago Caputo. Sí. Ingeniero del caos. Que como hemos dicho muchas veces, me parece que lo mejor que hace Caputo es entender qué es lo que Milei quiere y se siente cómodo y lo multiplica, lo magnifica. Además, no es que inventa un Milei. Milei es eso, y en vez de aparecer un sistema que le aporta contención y límites, lo que hace es reforzar, digamos, ese nivel de desquicio, de ferocidad, pero para mí es claramente un método y el método final, el objetivo final es deteriorar todo lo posible al extremo absoluto la convivencia democrática. No hay otro objetivo, porque no es retórica o no se puede leer como retórica que un funcionario, el presidente de un país que tiene poder efectivo para actuar, tenga como su principio eliminar al enemigo. Claro, y lo dice. No es retórica, digo, uno lo puede creer como retórica, pero es una ingenuidad creer que es solo retórica, creer que es solo Twitter, que es un tipo que está incómodo y se le sale la cadena y dice cualquier cosa. Para mí es un error. Es un método, es un objetivo y es un plan. Y un plan sistemático que se viene aplicando de manera recurrente. Hemos terminado un nuevo episodio intenso de Mano a Mano. Ibáñez Zayat, Zayat Ibáñez. Nos vemos.